CDO Latam, el podcast para todos los apasionados de los datos y la inteligencia artificial. Únete a nosotros en cada episodio donde exploramos el impacto positivo de estas herramientas en las organizaciones y la sociedad. Nuestro objetivo es democratizar la información y el uso de los datos en Latinoamérica. En cada episodio te traemos las últimas tendencias y las ideas más disruptivas en el mundo de los datos y la IA, de la mano de expertos en el tema. Comenzamos. Hola nuevamente, buen día para quienes nos están viendo o escuchando el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más del podcast de CDO Latam. Mi nombre es Javier Chacón, Head of Data and Analytics de Tunjo Solutions, former CDO para Teleperformance en Latinoamérica y Filipinas, pero sobre todo un colombiano apasionado por el café y quien será su host del episodio de hoy, el quinto de nuestra serie. Nos acompaña Rubén Sánchez, CEO de Grupo San Antonio, entre otros roles, pero dejaré que él mismo haga los honores de presentarse. Bienvenido, Rubén. Hola, Javier, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias también por la introducción. Bueno, ¿qué más les puedo contar acerca de lo que has dicho de mí? Efectivamente, trabajo en el Grupo San Antonio hace casi 7 años. Pero diría tengo intereses en otros tipos de organizaciones como el sector educativo y participo en otros directorios. Soy director de un MBA local y director de algunas empresas, director invitado de algunas otras empresas, pero tengo un fuerte sesgo, diría, por la sostenibilidad y la educación, cosa que se manifiesta a partir de la participación que tengo en emprendimientos sociales y educativos. Genial eso, parte de eso lo conocía de las entrevistas que había visto tuyas, parte de eso no. Pero como también precisamente no todas las personas están familiarizadas ni con tu contexto ni con lo que hace CDO Latam. Para los que nos escuchan por primera vez, somos una organización sin fines de lucro que opera como una plataforma de coordinación, de interrelación y de crecimiento de prácticas de gobierno de datos y de analítica, también de inteligencia artificial en Latinoamérica. Está dirigida por especialistas en el área, Chief Data Officer, Chief Analytics Officers, directores de datos, en general, líderes de tecnologías de la información, y buscamos socializar el análisis de los datos, tanto de los entes públicos como de los privados. Rubén, a ojo del público, eres un líder joven que valora la familia, la innovación como estilo de gestión y la estrategia, una persona altamente estratégica. Como CEO de organizaciones que dependen de las industrias de extracción, San Antonio, Grupo Paramonga, de seguro tienes una abundante experiencia personal rica además. Balanceando diferentes prioridades que en principio podrían parecer contradictorias, explotación y sostenibilidad. El marketing contemporáneo nos las ha vendido como opositoras. Creo que tienes buena experiencia con eso y por eso es genial que estés con nosotros hoy. Quiero arrancar desde una frase que te escuché. Hoy día éxito es libertad de tiempo. Esta es una línea de una entrevista tuya y para mí es un mensaje de sostenibilidad en sí mismo muy poderoso. Pues al final, en la vida como en las organizaciones, lo que define qué tan sostenible es un proyecto para el futuro es qué tan responsables somos en la construcción de ese balance entre el objeto social de una compañía, generar rentabilidad, pero también las relaciones humanas que la conforman y el medio ambiente en el que se desenvuelve, ¿no? Y esto implica el uso de recursos y especialmente si hablamos de un recurso escaso como el tiempo, pues ahí involucramos sostenibilidad. Por eso quisiera empezar la charla con que me hables un poco sobre cómo han cambiado las prioridades del Rubén de 20 años, el Rubén que tenía 30 años y el Rubén de hoy. Oye, Javier, mira, has sintetizado la pregunta muy bien y de hecho creo que casi la respuesta, porque me la ha facilitado mucho, porque de hecho el Rubén de hace 20 años era un Rubén impetuoso, orientado hacia resultados, pero con una, diría, visión de vida muy enfocada en este cuento o en este ideal que nos vendieron, diría, para quienes estamos en generaciones en donde el ideal era hacer una maestría en el extranjero, escalar rápidamente en una estructura corporativa y llegar rápidamente a la cima, diría, ganando mucho dinero, ¿no? Y cuando uno va creciendo se va dando cuenta de que en realidad el éxito no está alineado a eso, ¿no? Uno es feliz en la medida que va creciendo con poco, uno es feliz en la medida que va haciendo familia, y uno es feliz haciendo lo que le gusta. Y para ello, como bien dijiste, la única manera de hacer lo que nos gusta es disponiendo de tiempo para ello. Entonces, en la medida de que yo he ido desarrollándome, he encontrado más felicidad en aquellos trabajos en donde más tiempo he tenido para poder dedicarme a lo que me apasiona. Te dije al principio de la entrevista, ¿no? A mí me apasiona la educación, me apasiona
y el cuidado del medio ambiente. Me apasiona, diría, desarrollar proyectos para sacar, diría, de pobreza a las personas que están en situación vulnerable. Y lo que me ha dado, diría, mi experiencia más reciente es eso, ¿no? Es libertad para poder hacerlo. La libertad viene de la mano de poder no solamente hacer lo que te gusta en el trabajo, sino también equilibrarlo con las pasiones personales para ello. Fantástico. Escuchaba hace no mucho, desde que no digo no mucho me refiero a un par de años, que nos desgastamos mucho buscando un propósito cuando internamente lo que estamos tratando de encontrar es significado. ¿A ti qué te da significado profesionalmente hablando? Yo he descubierto mi propósito, y aunque te parezca mentira, hace relativamente poco, ¿no? Yo, si bien es cierto, fui entendiendo que la necesidad de encontrar un propósito la iba delineando en la medida que me tocó ser papá. Fui entendiendo que el propósito llevado hacia la empresa estaba relacionado a cómo hacer que las personas no encuentren en el trabajo solamente un medio para subsistir, sino para ser felices, ¿no? Y equilibrar la necesidad de trabajar para tener ingresos con su propia vida personal, ¿no? Y ese descubrimiento me llevó a construir mi propio propósito. De hecho, yo tengo dos derivadas de propósito, ¿no? Uno que está orientado hacia el principal, hacia mi mainstream, que tiene que ver con transformar el mundo a través del servicio. Te decía, ¿no? Yo soy un empleado, yo soy ejecutivo de una empresa, y mi única manera de transformar el mundo es a través de mi tiempo. Así que el tiempo que tengo lo hago educando, ¿no? Dedicándome a iniciativas de educación. Y por otro lado, me he dado cuenta de que la manera como uno puede transformar desde una posición ejecutiva o una voz de liderazgo es comunicando. Y así esta derivada de comunicar para transformar ha tenido mucho sentido un tiempo a esta parte, ¿no? De hecho, el motivo por el cual estamos hoy día juntos es porque ese sentido de propósito de la comunicación ha calado mucho un tiempo a esta parte, porque contando nuestras historias, lo que hacemos es inspirar a otras personas a equilibrar mejor su vida y a encontrar a partir de sus propias pasiones un sentido que le haga, diría, trascender al solo hecho de ganar dinero, sino de cambiar una parte del mundo que lo rodea. Ok. Servicio e inspiración. ¿Cómo Sí, juega dentro de eso KN? Bueno, KN es una iniciativa que me encontró a mí en el camino, debo ser honesto, ¿no? Me tocaron la puerta un día y me dijeron que necesitaban de personas que estén dispuestas a comunicar sobre su propio camino, inspirando a chicos que están en etapa de formación universitaria para que se den cuenta de que los empresarios, los ejecutivos, somos más parecidos a ellos de lo que se imaginan, ¿no? Y KN lo que ha hecho es ponerme en una plataforma en donde me expongo a estos universitarios que están, diría, a puertas de terminar su carrera, a contarles nuestra propia línea de vida, ¿no? Y finalmente lo que ha hecho KN es darme la oportunidad de viajar mucho al interior del país para hacerlo. A chicos que en un contexto normal no podrían, diría, alternar con ejecutivos, ¿no? Si es que ellos están en provincia y los ejecutivos estamos en Lima, en la capital. KN ha significado sensibilizarme mucho sobre la manera de pensar que tienen muchos estudiantes universitarios en el interior del país y esta frustración que les genera no poder tener acceso a fuentes, diría, de más que de inspiración, ¿no? De referencia profesional. Genial. Y eso toca un punto importante y es sostenibilidad. Parece ser una palabra que el marketing verde de los últimos años se ha tomado para sí misma. Y casi siempre que uno habla de sostenibilidad, la gente piensa en verde. Pero para una persona que ha estado metida no solamente en la sostenibilidad ambiental, sino también social, como tú, ¿cuál es el concepto de sostenibilidad? Sostenibilidad significa poder soportar cualquier iniciativa que converse con tu propósito con un negocio, ¿no? Finalmente, un negocio con propósito es un negocio sostenible. El negocio porque aporta los recursos y el propósito porque aporta realmente la visión de vida, ¿no? La sostenibilidad lo que hace básicamente es hacer entender que no existe visión de futuro si es que no hay negocios que lo acompañen en paralelo, que generen los recursos, ¿no? Yo creo que esa visión ha sido fundamental no solamente en el camino que yo he emprendido, sino también en de muchos otros ejecutivos que lo transitamos. Oye, se nota la emoción cuando hablas de sostenibilidad, me encanta.
Eh, Mi otra pasión, además del café, son los datos y también es la pasión de CIDEO Latam. Entonces te pido que me acompañes por ese camino ahora. Vamos. Los datos para el público pueden ser abrumadores y especialmente si es algo controversial como sostenibilidad, nuevamente, porque por un lado tenemos la gente que promueve más el crecimiento organizacional, el crecimiento del consumo, el crecimiento de la producción, y por otro lado tenemos a las personas que dicen que tenemos que ser más mesurados porque esa es la protección medioambiental. Así que esta controversia está muy llena de opiniones. Ahora, cuando tratamos de volverlo objetivo y poner datos en la ecuación, cómo el grupo San Antonio Paramonga o en general, cómo Rubén Sánchez aprovecha los datos para aumentar el nivel de conciencia sobre los problemas que son reales en sostenibilidad y lo otro que decías, para educar a las partes interesadas sobre lo que se está haciendo. Oye, es una pregunta interesantísima porque yo esto lo aprendí en una experiencia eh, que fue luego de mi recorrido por el mundo del consumo masivo, ¿no? Yo entré a trabajar en investigación de mercados y aprendí que había detrás, diría, de esta información que me llevaba muy digerida, muy masticada, ¿no? Que te la daban las agencias, ¿no? Yo en consumo masivo recibía pues informes bastante sintetizados y en investigación de mercados entendí que eso se construía a partir de muchísima información. ¿Qué aprendí a partir de ahí? A que la necesidad de construir bases de información extensas son fundamentales para tomar mejores decisiones, pero sobre todo para construir decisiones en muchos espectros, ¿no? Visto desde el punto de vista de la sostenibilidad, yo he comenzado a construir información que me permite tomar decisiones no solamente en aspectos comerciales, sino también en aspectos propios de un negocio que no era visible, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando he comenzado a trabajar, por ejemplo, la componente de mi huella de carbono, me di cuenta que no estábamos midiendo la cantidad de insumos plásticos, por ejemplo, que consumimos dentro de la organización. Y entendí que la construcción de información o de bases de datos a partir de información que nos permita medirla, tenía un sesgo, ¿no? Y dije, oye, nos estamos equivocando, estamos sesgando la construcción de información a partir de las ventas y no a partir de elementos internos que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones de negocio, ¿no? Y ahí cambió nuestra perspectiva sobre cómo hacemos negocios actualmente, ¿no? Hoy día la información se construye sobre fuentes de negocio, que nos permiten ya construir mejores estrategias comerciales, pero también de fuentes internas que nos permiten ser más eficientes y, por supuesto, más amigables, no solamente con el medio ambiente, como le dijiste, sino con todos los stakeholders, ¿no? Información relacionada a las personas, información relacionada al consumo de insumos propios de la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí nos cambió la perspectiva. Eso que dices con respecto a la construcción de bases de datos me parece crucial y de hecho conecta con la pregunta que ya tenía preparada y es recolección de datos. Y la tenía preparada porque es un dolor para los que estamos en posiciones de liderazgo de data, recoger datos que tengan contexto, que tengan sentido y que tengan calidad. ¿Cómo lo hacen en el grupo? ¿Tienen alguna tecnología en particular o una metodología en particular que los ayude con el proceso de extracción, transformación, carga de la data? Mira, es una buena pregunta porque nosotros al ser un grupo familiar, debo admitir que desde mi incorporación al negocio se ha construido. No es un proceso que nació con mi gestión. Y debo admitir, diría con algo de vergüenza, que no se hacía porque no se tomaban decisiones de negocio basadas en información. Entonces, cuando yo he entrado, diría, traído esta experiencia de hacer negocios sobre la base de información y al no encontrarla, me desesperé. Entonces, la primera decisión no estuvo relacionada exclusivamente a construir las bases de datos, sino más bien a traer una persona que me pueda ayudar a diseñar el entorno para la construcción de bases de datos. De hecho, me traje como gerente comercial a un exdirector de la empresa de investigación de mercados que yo te contaba donde trabajaba, ¿no? Porque el sesgo que tenía que tener mis decisiones tenían que basarse sobre la base nuevamente de la información, de plataformas de información. Entonces, las decisiones que yo tomé para poder hacerlo fueron muy básicas, ¿no? Desde la construcción nuevamente de bases de datos sobre las fuentes históricas con las que veníamos trabajando, extrayendo la poca información que podíamos extraer para darles forma, una estructura que nos permite a través de Power BI, etcétera, extraer lo que podíamos. Y por supuesto, a partir de ahí,
tener algo de información histórica para que desde ese punto pudiésemos, diría, construir con la información que íbamos viendo mejores decisiones. Ok, una experiencia honesta y transparente. En calidad de datos tiene, además del tema de la recolección, o en general, gobierno de datos, tiene una gran predominancia en la conversación de data y analytics en los últimos años. No solamente para tu experiencia actual en el grupo, sino también cuando estabas pues para Monga o en tus negocios anteriores. ¿Cuáles son los principales retos que identificas en materia de gobierno de datos? Con respecto a la información que recopilábamos, había un sesgo con respecto a qué era lo que debíamos recopilar. Como te dije, ¿no? Habían sesgos en la recopilación de los datos que nadie había considerado, ¿no? Para unos era importante recoger datos acerca de las ventas, medidas por SKU, medidas por clientes, etcétera, pero para otros había sesgos con respecto a la producción y a las eficiencias productivas, ¿no? Entonces, nadie se preocupó en que estos dos sesgos conversen. Y de hecho lo que venía pasando es que los gobiernos de datos vivían en mundos paralelos, distintos, ¿no? Y eran gobernados por dos grupos distintos dentro de la organización, ¿no? Y nunca nos pusimos a meditar sobre la importancia de que conecten, ¿no? Y que se gestionen desde una misma plataforma. De hecho, te decía, ¿no? Yo debo admitir con vergüenza que eso sucedió hace relativamente poco. Nos dimos cuenta que no podían existir en mundos paralelos, sino más bien tenían que existir un mundo paralelo, pero en un mismo mundo, para que haya un solo criterio de análisis diría, en el segmento ejecutivo del negocio, ¿no? Y de ahí lo que pasó ha sido maravilloso, ¿no? Porque nuevamente la gestión operativa del negocio hoy día sí conversa con la gestión comercial del negocio y hablamos, diría, en base a la misma necesidad de recopilación de información, ¿no? La necesidad de construir historia, la necesidad de ver los reportes de una manera específica, ¿no? Que no se había conciliado, ¿no? Bueno, eso suena como la travesía por la que tienen que pasar los líderes de negocio cuando tienen un especialista en data y es necesario poner a hablar todos los hilos donde hay información. Cambiemos de tendencia, mismo tema de datos, pero otra tendencia, inteligencia artificial, especialmente la generativa. Es un punto fortísimo de discusión al hablar de innovación tecnológica y en datos. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Amiga, Mira, enemiga, aliada? Totalmente amiga. De hecho, estamos en un camino de descubrimiento muy reciente, diría este año lo hemos puesto sobre la mesa, porque hemos visto que la inteligencia artificial lo que puede hacer es ayudarnos a que toda esta interpretación que hacíamos a partir de analistas pueda comenzar a ponerse sobre la base de un modelo de aprendizaje automático que nos permita ayudar a ser más eficientes en los procesos de análisis de la información. Y te lo pongo sobre la base de un ejemplo. Nosotros, cuando mis tiendas le piden mercadería a la fábrica, lo hacen sobre la base de un análisis mecánico, ¿no? Un analista determina cuál es el forecast que se debe construir para pedirle insumos a la fábrica, ¿no? Entonces dijimos, oye, pero ¿por qué lo tiene que hacer un analista, no? Metamos la información, metámosles las variables que hacen que esa información vaya, diría, comportándose durante el año en función a la estacionalidad, en función a ciertos picos de venta, y con eso vayamos viendo cómo es que la inteligencia artificial nos va arrojando información. Y estamos en ese proceso, estamos en un proceso de descubrimiento riquísimo, ¿no? Porque estamos comenzando a ver cómo la inteligencia comienza a conversar con nuestro modelo de racionalización en el negocio, ¿no? Y te digo que es muy reciente porque esto lo hemos empezado este año y recién a partir del mes pasado hemos comenzado a ver resultados, ¿no? Y hemos comenzado a caer en cuenta de las tremendas ineficiencias que consecuencia de la intervención de nuestra mano hemos estado cometiendo, ¿no? Rápidamente hemos visto cómo las eficiencias del negocio se han multiplicado, consecuencia de que hemos incorporado variables que nosotros como personas no estamos en capacidad de procesar. Y diría que esto se viene muy fuerte para adelante, porque nuevamente en la medida que metemos más variables, nos vamos dando cuenta que el negocio tenía oportunidades de generar eficiencias mucho mejores, ¿no? Y más rápido. Así que estamos descubriendo un mundo completamente nuevo. Eso es estupendo. Ahora, y esta sí es una pregunta más orientada a lo que hablamos de sostenibilidad. En un humano, el sesgo es natural.
todos venimos sesgados, así que cuando traes inteligencia artificial, el sesgo que traiga de cómo fue programada o de la data que se le dio para entrenarla, eh, pues no varía mucho del sesgo del ser humano. La diferencia es que el humano, al tener empatía, es capaz de, con el tiempo, identificar que existía un sesgo y trabajar en él. ¿Cómo nos preparamos? Y esta no es una pregunta específica del grupo, sino desde tu perspectiva como CEO y como líder. ¿Cómo nos preparamos para trabajar con los sesgos que no podemos ver de la inteligencia artificial? Precisamente porque sigue caminos que no son oscuros, especialmente cuando empezamos a meterle tecnologías como Deep Learning. La mayoría de nosotros no sabe cómo funcionan a fondo los modelos de LLM como GPT o Gemini, incluso si estamos metidos dentro del mundo de data. Así que, ¿qué le espera al administrador, al CEO del futuro cercano para poder precisamente minimizar el impacto de los sesgos que ya vienen construidos o incluso lo que conocemos como data poisoning, cuando se corrompen los modelos de forma intencional? Mira, de hecho, lo que me estás preguntando es el dilema en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, de lo que nos hemos dado cuenta, y ese es un paradigma que existe con respecto a inteligencia artificial. Todo el mundo cree que la inteligencia artificial va a reemplazar o va a sustituir posiciones de trabajo con respecto al análisis de data que no son ciertos, ¿no? Hoy día, como tú bien has dicho, hay que alimentar esos elementos que van haciendo más coherente el output que nos genera el análisis automático de datos. Y nuevamente, lo que nos hemos dado cuenta es que este analista que pudo, en teoría, haber perdido su trabajo, es más bien una pieza fundamental en el proceso de que la inteligencia juegue a nuestro favor, porque él es el que le mete las variables, como te decía, de estacionalidad, de feriados, ¿no? De cómo estos comportamientos por horario son fundamentales para poder hacer una mejor proyección de la data o de la demanda, si lo quieres ver desde el punto de vista de nuestro negocio, ¿no? Y más bien lo que sí está pasando es que está reconvirtiendo el modelo de trabajo de estas personas que están involucrados en este proceso. O sea, hay un modelo de transformación de ese temor que nos genera alimentar la información hacia un modelo en donde nos hemos dado cuenta que es fundamental tener una persona que la acompañe permanentemente para que no se desvirtúe, ¿no? Sería terrible que la información, confiados absolutamente en que va a aprender y que va a ser generativa, creer que por sí sola va a aprender y nos va a dar un output totalmente eficiente, y más bien no. Nos damos cuenta de que hay que estar muy atentos de que el output sea coherente con nuestro negocio, ¿no? Es alucinante. Sí, es todo un viaje y recién lo estamos empezando todos, realmente. Otro de los aspectos controversiales del tema de inteligencia artificial es el consumo de energía y la extracción de los minerales. Sabes, todo el tema de la minería de litio y demás. Apelo al ambientalista en ti para preguntarte esto. ¿Cómo consideras que podemos hacer analítica responsable? ¿Cómo balanceamos los impactos al medio ambiente? Tú como CEO tienes una visión más global y holística que la que tendríamos en data únicamente. ¿Cuál es tu opinión de cómo podemos hacerlo? Mira, la veo con ojos de preocupación. Yo creo que, siendo que esto recién se está comenzando a conocer y estamos comenzando recién a terminar el círculo que cierra esta tendencia, estamos comenzando a ver el verdadero impacto que tiene, diría, la utilización de estas herramientas en el medio ambiente específicamente, ¿no? Recién estamos comenzando a ver cómo una batería se dispone, recién estamos comenzando a ver cada cuánto tiempo tienen que reemplazarse, recién estamos comenzando a ver cómo el output de esta tendencia se convierte en un desperdicio, y si realmente no genera eficiencias medioambientales. Yo particularmente estoy muy atento. Sería terrible que estos esfuerzos decanten en una huella, diría, más compleja que la que tenemos actualmente, pero tengo poca información. Entonces, de lo único que me puedo valer es de estudios, supuestos, teorías, y por eso te decía, estoy muy metido en educación, porque no existe una fuente de información estadística confiable que me lo permita, que me permita tomar decisiones ahorita, ¿no? Ojalá que las decisiones que estemos tomando en el corto plazo no nos induzcan a errores
garrafales, pero si así lo hiciesen, créeme que mi posición como director ejecutivo en este grupo será la de ser dogmático si es que esto no nos conviene o no le conviene al medio ambiente. Ok, eso me lleva también a la pregunta que venía y es el tema del consenso. Porque de nuevo, sostenibilidad no es solo el ambiente, no es solo la gente, no es solo el negocio, es balancear las tres. ¿Cómo consigues la aprobación de los altos ejecutivos, de las mesas directivas, de los inversores para esfuerzos de sostenibilidad que no los puedes ver sino a largo plazo? Temas como el cambio climático es algo que no lo puedes ver si no lo piensas a largo plazo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usas la data para soportar precisamente esas conversaciones con los altos directivos inversores? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que en este aspecto tiene mucho que ver con el aspecto valorativo, ¿no? ¿Cuáles son los valores de los accionistas y qué es lo que ellos esperan para el futuro, no solamente de ellos y de su negocio, sino de sus hijos? Cuando tuvimos una conversación relacionada a este impacto, basado sobre desconocer sobre la base de información qué puede pasar en el futuro, lo que me dijeron es, como premisa fundamental, que tomemos decisiones basadas en el sentido común, pero sobre todo en la conservación de lo que le vamos a dejar a sus hijos. Y con eso mi perspectiva cambió, ¿no? O sea, porque fue una perspectiva responsable con lo que ellos querían legar. Entonces, cuando tus accionistas te dicen eso, te dicen, cuida a mi negocio para que mi negocio cuide a mis hijos, te cambia la perspectiva del negocio, ¿no? Lo ves con un sentido de trascendencia diferente, ¿no? Por eso es que tu trabajo como CEO de un grupo empresarial cambia, ¿no? Se convierte en un trabajo más filosófico, ¿no? Porque nuevamente tú vas midiendo ese largo plazo con mucho más cautela en medida de que te vas acercando hacia esa visión. Me encanta la parte del legado y la transición, porque parece ser que no solamente es cercana a ti, sino también a los accionistas. Entonces, fantástico. Lo que me lleva también en la parte de inspiración a la juventud. Los jóvenes tenemos probablemente esta pasión por sacar cosas nuevas y que no sean solamente nuevas, sino que puedan impactar el futuro que vemos venir. Digo, tenemos mucha información con respecto a cómo nuestras acciones pueden tener un impacto negativo o positivo. ¿Cómo, cómo promueves la innovación en tus equipos de trabajo a través del uso de la data? No necesariamente orientada a sostenibilidad, pero sí cómo te apalancas en ese deseo de innovar de la juventud para poder llevarlos a que se hagan preguntas, que al final es la forma más conveniente de que encuentren la respuesta, ¿no? Que ellos mismos se pregunten y que no se queden solamente con lo que se les da. Me encanta porque yo creo que la libertad está basada en la capacidad para que ellos puedan defender sus ideas. Ujú. Y cuando tú los pones en un contexto de libertad, de innovación, y los desafías a contestarte tus preguntas desafiantes, ¿no? De negocio, la mejor respuesta que te pueden dar es sobre la base de información. Entonces, ellos se van dando cuenta que nuestras preguntas se responden analizando información, ¿no? Entonces, cuando yo desafío comercialmente a mis ejecutivos comerciales, cuando desafío a mis ejecutivos operativos, cuando desafío a mis ejecutivos que están encargados específicamente de innovación, yo les pido que me den data de mercado y de negocio. Entonces, los obligo a que investiguen, ¿no? No solamente lo que puedan extraer del propio negocio, sino lo que está alrededor de él, ¿no? Entonces, es riquísimo porque lo que te devuelven es un input relacionado a la investigación que trasciende a lo que vemos, ¿no? Sino lo que perciben alrededor del negocio. Y ahí es donde viene la componente de defensa de tus hipótesis, ¿no? Ujú. En la medida que más se preparen, con más información, que trascienda las paredes de nuestro negocio, obtienes un resultado de innovación mucho más consistente, ¿no? Y ahí es donde viene nuevamente esta necesidad de alternar con otros jugadores del mercado, ¿no? Ahí es donde viene la necesidad que ellos detectan de conversar con la competencia, de conversar con los gremios, de conversar con universidades que hacen investigación, ¿no? Ahí ves cómo ellos comienzan nuevamente a involucrarse con otros stakeholders que antes no tenían dentro de su scope. Total. Hay un componente muy importante dentro de todo lo que mencionas, es confianza, la confianza que tú les das para promover sus ideas, la confianza que les das para ir a hablar con la competencia, la confianza que tienen que tener para proyectar el alcance más allá de las paredes de la organización. Y esa confianza requiere transparencia. Sí. ¿Cómo le haces para manejar la transparencia en sostenibilidad usando data? Eh, si
si consideramos que estamos precisamente en la época del greenwashing, es decir, hay compañías para quienes sostenibilidad es solamente vender y entonces el argumento de la sostenibilidad y del ESG es solamente poner un score, comprar bonos de carbono y greenwashing a todo. ¿Cómo le haces con la transparencia? Mira, es una súper pregunta también, Javier, porque está sustentada sobre la base de que nada que se sostenga de manera artificial es sostenible. O sea, y aquí hay una convicción que hace que el equipo te acompañe, ¿no? Si tú lo que evidencias es que tus esfuerzos de sostenibilidad están basados sobre una estrategia de marketing, ellos inmediatamente salen del negocio, especialmente las generaciones de los más jóvenes, ¿no? Hay una consistencia de valores alrededor de lo que comunicamos. Y un ejecutivo joven que ha nacido con el ADN de la sostenibilidad no avala decisiones que estén orientadas al greenwashing, ¿no? Automáticamente las veta. Y eso hace que se vayan, ¿no? Yo creo que mi mayor éxito consiste en que cuando veo algo que no es consistente con los valores de la organización, se los digo. Y cuando yo veo algo que ellos proponen que no es consistente con los valores de la organización, se los menciono. Yo creo que este pivoteo, diría, entre pares, con respeto, hace que la dinámica sea no solamente respetuosa, valga la redundancia, sino también muy consecuente con los valores que defendemos. Tremendo. Y no ha habido hasta ahora, diría, ningún caso en donde nos hemos expuesto a un dilema moral, ¿no? Justamente porque somos críticos pivotantes de este cuestionamiento, ¿no? Cuando vemos algo que no es consistente, lo paramos y no lo apoyamos y se transforma o se cambia, ¿no? Y ahí es donde viene la última componente que tiene que ver con la admisión del error, ¿no? No castigamos el error, no, más bien promovemos la sinceridad cuando nos equivocamos para que esto no nos induzca a un error de negocio, ¿no? Y ahí es donde viene la confianza. Claro. Y la cercanía también con la data. Se nota que la tienes clara con respecto al hecho de que los datos dirigen las acciones y entonces a tener cerca el equipo de datos. ¿Te ha pasado o has tenido que vivir en algún caso en el que los equipos de datos no se hablen con el negocio? Tal vez no a tu nivel, pero en el nivel de los gerentes generales o incluso más cerca a la ejecución, que los equipos de datos estén aislados del equipo de negocio. Mira, no me ha pasado con mi equipo de negocios porque diría desde que me incorporé al negocio, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en función a la data, ¿no? Pero sí me ha pasado con mis accionistas, ¿no? Muchos supuestos planteados por mis accionistas estaban basados en eso, en supuestos, ¿no? En creencias, y no en función a data. Entonces, en la medida que nosotros hemos respondido a sus creencias con data, lo que ha pasado es que ellos han retrucado y han cambiado, diría, posiciones que en algún otro contexto hubiesen sido muy dogmáticas, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que el respeto de los accionistas a la plana ejecutiva sea sobresaliente, ¿no? Y ellos se han dado cuenta de que nosotros cuando respondemos con propiedad y se han vuelto muy respetuosos de nuestra gestión gracias a ello. Bueno, clave que los equipos de datos en tu organización tengan el apoyo del CEO, porque no solamente los legitimiza todo lo que ellos digan, sino además de eso los fuerza a subir el nivel, así que extraordinario. No tengo más preguntas preparadas para ti. ¿Hay algo que te gustaría añadir sobre los desafíos, las oportunidades únicas con datos que le proveen a las organizaciones y a los líderes jóvenes que buscan lograr la real sostenibilidad? Sí, lo que no se mide no se controla, y si no construimos bases sólidas de información, repositorios importantes de información que nos permitan construir información para hoy, pero sobre todo la posibilidad de construir información para el futuro, vamos muertos. Un negocio tiene que preocuparse por construir grandes repositorios de información hoy para comenzar a tomar decisiones que probablemente hoy no nos hemos planteado, ¿no? Nuevamente, el manejo de la información es fundamental para responder preguntas que ni siquiera hoy día nos hemos formulado. Importantísimo. Muchísimas gracias, Rubén. El estilo de liderazgo que promueves, priorizar a las personas, la familia, la experiencia personal, la innovación, las decisiones tomadas en función de datos, entender que la sostenibilidad es un tema que va más allá del revenue o de solamente el empleado. De verdad, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Refrescante. Deseamos que visiones similares pues, inspiren a los jóvenes que vienen en la carrera de relevos detrás de nosotros y que el impacto que estamos buscando, personas como tú o como los que estamos en esta conversación de sostenibilidad, logre crear instituciones más responsables y que trasciendan.
Antes de irnos, me gustaría una ronda de preguntas rápidas, típico de los podcasts, algo más personal para conocerte bien. ¿Libro favorito? Actualmente, The Four Seasons of the CEO, The Four Seasons of the CEO. ¿Ese de quién es? de McKinsey, Oh, ok. Para desconectarte, ¿playa o montaña? playa, Para comer, ¿más carne, más verduras, más frutas? más comida peruana. Somos dos. Yo soy colombiano, pero sí, más comida peruana, por favor. Postre favorito y puede ser del grupo. Crema volteada. Crema volteada, no la conozco. Ahora Es mismo googleo. un dulce de leche, si lo quieres poner en términos más internacionales. ¿Cuál es tu destino favorito para unas vacaciones en familia? Visitar a los abuelos. Oh, no me lo esperaba. ¿Madrugador o noctámbulo? Madrugador. ¿Cuántas horas de sueño al día? 8. ¿Qué práctica sostenible aplican en tu hogar que consideras que si lo pueden hacer otros hogares es esencial? Segregación de la basura. Importantísimo. ¿Compostas? Sí. De hecho, apoyo una iniciativa local que se llama Simba, que es muy fuerte, sobre todo para la educación de mis hijos. Fabuloso. ¿Forma de movilidad favorita? ¿Auto, motocicleta, bicicleta, caminar? De un tiempo a esta parte le agarro un gusto tremendo por caminar y por moverme en taxi. He descubierto la maravilla del taxi el remis, ¿no? Yo creo que el automóvil es un activo innecesario. Creo que conmutar en taxis hace que ese activo sea más eficiente y que haya menos carros en la calle. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Me permite trabajar mientras me muevo. Ah, fantástico. Y tienes razón. ¿Alguna prenda favorita de la que no te hayas desprendido por mucho tiempo? Un polo, un polo de una universidad cuando estudié en Estados Unidos que ya tiene 15 años y que está en hilos. Ok, tengo unos de esos también. Y por último, ¿qué actividad al aire libre disfrutas más para conectarte con la naturaleza? Correr todas las mañanas. Fabuloso. Bueno, no me resta más que agradecerte, agradecer a la organización de CDO Latam, a Claudia, a Daniel por acordar este quinto episodio de nuestro podcast, a Iván Herrero, nuestro presidente, y a la audiencia, a quienes invito también a seguirnos en redes sociales, a conectar con las actividades y los eventos que tenemos cada mes. Y a ti, Rubén, te invito, en septiembre vamos a estar en Perú con nuestro summit anual del CDO Latam, entonces si puedes darte el paso, vamos a sentirnos honrados de que estés allá con nosotros compartiendo también. Y bueno, feliz día para todos. Chao, chao. Chao, chao.